Hola, televidente, comenzó la semana, comenzó el Telematutino 11. Encantado, agradecido del Señor de poder estar de vuelta con todos ustedes después de una breve pausa, de un breve descanso. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Bienvenido, Ramón. Bienvenido a este año 2024 y deseo públicamente desearte que este sea un año lleno de bienestar, de mucha salud y de muchas cosas buenas en tu vida y en tu familia. Salud solamente. Bueno, bienvenido a todos. No, y gracias a ti que siempre me cubre de manera eficiente en una época tan difícil como es diciembre, porque en diciembre no hay noticias, ni hay invitado tampoco. Así es. Bueno, le damos la bienvenida a todos los televidentes que se suman al programa a esta hora de la mañana. Como siempre, nuestro compromiso es mantenerles informados de los temas importantes del país y del mundo, comentados brevemente, y hoy tendremos la participación del doctor Juan Lladó, experto en turismo. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos. Lógicamente, como el turismo es la columna vertebral de la economía y parece que tuvo un desempeño interesante el año pasado, pero tiene también muchísimos retos. Por eso hemos convocado al doctor Juan Lladó, que es uno de los dominicanos que más sabe en materia de turismo y que tiene también una dilatada experiencia. Señores, el PRM comenzó temprano. Amaneció temprano con la campaña electoral, una actividad encabezada por el presidente, por los diferentes directivos, hubo 2 caravanas. Es decir, que la oposición tiene que ponerse las pilas. Tengo entendido que la oposición tiene otra actividad, pero ya es de la alianza con todos los candidatos. Eso parece que sería la próxima semana. Bueno, por más que se hable y se diga de que las caravanas son obsoletas, de que debemos cambiar la forma de hacer política, de que en otros países más avanzados no se utiliza eso, que apenas se ven pancartas, aquí no, aquí el contacto con la gente es fundamental y eso implica todo, porque ese contacto viene acompañado de otras cosas más, de promesas, de dádivas, y la gente le gusta ver la presencia del candidato. En este caso, el presidente Luis Abinader, un acto bellísimo, mírenlo ahí, muy bien montado, y el Abinader dice que si le tocó gobernar en tiempos malos, ¿qué será de nosotros si vamos a gobernar en mejores tiempos? Entonces dice que le ha dado una gabela a la oposición y que no crece, sigue siendo menor, dice que no supera el 24%. Y que le van a dar una pela, un ejemplar derrota en febrero y van a rematar en mayo. Ya veremos. No, ese es el discurso de todos los políticos. Sí, es decir, claro, todos son ganadores. Todos son ganadores porque el político tiene que vender optimismo. Por ejemplo, cuando el presidente dice, viene a lo mejor, eso es impredecible. La República Dominicana no es una autarquía. Usted depende de una serie de fenómenos externos que pueden echarte por la borda la situación. ¿Quién iba a decir que después de la pandemia venía una guerra entre Rusia y Ucrania? Y ahora después lo de Hamas y lo de Israel, y que ahí se van a disparar los precios. O un COVID, una pandemia. O un COVID que ahora vuelve de nuevo con otra variante. Es decir, son demasiadas variables las que están en juego, pero bueno, qué bueno, hay que vender optimismo. Por otro lado, la operación Nido no es el primer caso aquí de fraude, de fraude inmobiliario. Por ejemplo, usted toma toda la autovía del Este, especialmente de Juan Dolio para acá, y usted ve una cantidad de proyectos que nada más está hecha a la puerta, y como 100 metros de calle, y de ahí en adelante no hay nada. Esos son proyectos que engañaron a dominicanos en el exterior especialmente. Claro, esta operación implica 700 millones de pesos y burlaron alrededor de 300 personas con proyectos que no se hicieron, con proyectos que no tenían ni siquiera el solar. Uno lo que les recomienda a la gente es que antes de embarcarse y dar un inicial, averigüe. Mire, ahora hay una figura interesante que es el fideicomiso. Y ya hay muchos proyectos de edificios que están hechos bajo la figura del fideicomiso con un banco. Y eso da una cierta garantía al adquiriente de que, bueno, hay un título, hay un banco de por medio, hay un determinado control del dinero, el ingeniero no maneja el dinero, el dinero lo maneja el banco, es decir, el adquiriente no le paga al ingeniero, le paga al banco. Y el banco le da al ingeniero en la medida que la obra avanza. Pero entonces, no compre sin usted ver un título, sin usted ver
sin usted conocer una empresa, sin usted sabe de quién se trata. Mira, Ramón, eso justamente comentaba cuando en tu ausencia, cuando se dio a conocer este caso de la Operación Nido. En los casos que tú mencionas de Juan Dolio, por lo menos existe quizás un solar y tal vez una construcción precaria, pero en este caso no existía nada. Fue una estructura mafiosa delictiva que se hizo con el interés de timar, de engañar a las personas, que lo que es más grave, porque no tenían nada. E hicieron empresas, o montaron oficinas, ponían videos falsos, engañaban a la gente con entonces una recreación de la construcción ya terminada. Exactamente, y engañaron a cientos de personas. Me duele particularmente porque la mayoría de los engañados son dominicanos residentes en el exterior, que dejaron sus familiares aquí, en muchos casos, que aguantaron frío para ahorrar, a veces hasta necesidades, para tener lograr el sueño de tener una vivienda en el país de origen, en este caso la República Dominicana. En muchos casos para retirarse. Óyeme. Para retirarse a vivir a la República Dominicana. Y entonces el principal encartado, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma, qué pena, que toda la familia estaba en eso. Todos los hijos y la mujer y la esposa. Ahí aparecen todos. Óyeme, entonces amenazaba e insultaba cuando le iban a reclamar a los adquirientes, que tenía relaciones en la política, que tenía relaciones en la justicia, que no iban a lograr nada. Y mucho esperaron estas personas. Esto fue instalada, esas empresas, porque eran varias, en el 2019. Y la gente se dejó, sin averiguar, se dejó timar. Ahora bien, Ramón, ¿qué van a lograr los querellantes? Y yo te pregunto, ¿se les devolverá el dinero? No. Se dice que ese dinero ya mucho fue gastado. En viajes, restaurantes, turismo, algo se recuperará. Pero algo se recuperará. Pero eso tarda tiempo. Porque, primero que tarda tiempo. Pero nuestra justicia es lenta. Y entonces, para las incautaciones tiene que haber ya hasta Suprema Corte de Justicia. Mira, y ahí hay un tema que la persona pierde el dinero, pero hay depresivos, gente con ideas suicidas, que tal vez invirtieron ahí lo último que tenían o lo único que tenían y ver cómo fueron engañados, estafados. Y bueno, la alerta siempre de que, bueno, señores, si van a hacer una inversión, llamen a Prousuario, la Superintendencia de Bancos, a ver si esa entidad está registrada. Va a hacer una inversión, llamen a los bancos, busquen, investiguen la referencia y no se dejen engañar. Mira, porque tú decías bien que no es el único caso. El Listín Diario tiene hoy un caso que fueron estafados en Santiago. Hace 12 años. Lo de Nido fue en el Gran Santo Domingo. Pero estos son estafados en Santiago y desde el 2012 esperan que se les devuelvan dinero porque le incumplieron con lo acordado. Entonces esto no es nuevo. Y recordemos a Mantequilla y a otros tantos más que han engañado a incautos. Y no hay forma de que el gobierno primero pueda asumir el caso, de devolverle, porque la gente dice al gobierno que le devuelva. Ajá, pero ¿cómo puede el gobierno devolverle ese dinero? No hay forma. Entonces, averigüen y que la justicia haga su trabajo. Por otro lado, yo invito a leer un artículo de Ángel Lócuaro hoy en el periódico Listín Diario. No puedo comentarlo porque es muy extenso. Él compara la deuda que ha contraído cada uno de los gobiernos acá desde el 96-2000 hasta la fecha. No, desde antes, porque habla de la deuda, de cuando se tomó la primera deuda. De cuando Trujillo la pagó, Trujillo pagó la deuda, que Balaguer era cauteloso para endeudarse, cómo se endeudó Jorge Blanco y la Poblada del 84, y así sucesivamente los gobiernos que hemos tenido, cómo y qué ha hecho, bueno, y con la deuda que hizo cada gobierno. Y él destaca, bueno, que el mayor nivel de endeudamiento ha sido en este gobierno. Y saca a colación un asunto que ya lo denunció hace como 2 meses el doctor Leonel Fernández, de por qué el gobierno sigue endeudándose si mantiene. En aquella época el doctor Leonel Fernández hablaba de 420.000 millones de pesos en los bancos o en el banco estatal, y Lócuaro dice que hay 347.000 millones en productos bancarios. Entonces, ¿por qué seguir tomando prestados si usted tiene esa reserva ahí? Salvo que se vaya a utilizar para la campaña que, por cierto... No, pero espérate, pero no debe ser porque mira... Que, por cierto, un paréntesis, los 300 millones de dólares de Aerodón entraron.
El que dijo de que eso era para después de las elecciones, quedó feo. Exacto. Porque como decía don Juan Bosch, el mentiroso y el cojo no llegan lejos. Mira, Ángel dice en su artículo que la ejecución de todo presupuesto se inicia con un balance disponible. Tú tienes que saber qué tú tienes para tú saber y lo que tú quieres y entonces en base a eso hacer el presupuesto. Entonces, en este caso, él dice que hay un excedente que está previamente indicado en los bonos permitidos en enero del 23 y tendríamos un déficit para el presupuesto en ese año de 344.980 millones de pesos. Y entonces, él hace una suma y una resta y él dice que el déficit de este año es de 180.000 millones, 741.000 pesos. Que es menos por el excedente del año pasado. Pero no se tomó en consideración este dato. Sí es cierto, y yo pienso que las autoridades del Ministerio de Hacienda es que debe dar ese dato. Ramón. Debe de producir un documento, explicar si es cierto que hay un monto tan importante como 347.000 millones congelados. Congelados no, están ganando intereses. No, pero yo te pregunto como economista, ¿hace sentido tener dinero guardado y pagar por No, y tú coges préstamo en dólares con el riesgo cambiario si tú tienes los pesos aquí. No se ha explicado de qué se está haciendo con ese excedente, porque hasta ahora lo que se ha dicho es que lo está administrando el Banco de Reservas, pero ¿con qué finalidad? En seguirnos endeudando, si ese dinero ya nos endeudamos y está ahí, tenía una explicación en el presupuesto anterior. Y como dicen algunas agencias calificadoras, el próximo gobierno tendrá que sí o sí embarcarse en reformas estructurales, especialmente en una reforma fiscal. Por otro lado, hay un tema que tú seguro lo trataste, Jacqueline, pero que yo quiero volverlo a tratar porque ese tema no puede quedarse así en el aire. Aquí fueron apresados y asesinados 2 altos oficiales de la DNCD. Uno de ellos era de la escolta del presidente de la DNCD y el otro es capitán de navío. Él dirige un barco que está adscrito a la Procuraduría General de la República. Los acusan de secuestros, de asaltos, de tumbes, pero no se dicen quiénes fueron los secuestrados, ni los asalvados, ni quiénes los tumbaron. Hay fílmicas que los muestran que los apresan vivos y los asesinaron. Entonces, eso no se puede quedar así. No, eso fue el 29 de diciembre. Porque lo que se dice por lo bajo es que ellos le dieron un tumbe a un importante narcotraficante y el narcotraficante le pagó a la policía para que los asesinara. Entonces es un caso que el Ministerio Público Independiente tiene que esclarecer y establecer sanciones, porque esto es lo que demuestra el poder del narcotráfico en la República Dominicana. Bueno, y justamente hemos logrado tener una excelente gestión en cuanto al incautamiento y la lucha contra el narcotráfico, dirigida por la Dirección General de Control de Drogas. Se acusa al DICRIN de matar a esos agentes. Hasta ahora yo no he visto una explicación en ese propio sentido. Y la versión de la policía. Bueno, pero eso tiene que investigarse más allá. Intercambio de disparos. Tiene que ir más allá de esa investigación. El Ministerio Público tiene la gran responsabilidad de definir qué pasó ahí, porque entonces me dicen que la DNCD ha incautado más que nunca, y entonces operaba a lo interno una estructura mafiosa, porque no estamos hablando de rasos, estamos hablando de tipos que tenían funciones específicas. Entonces eso no puede quedarse así. Quizás la resaca navideña hizo que se olvidara, que no se le diera mucha opinión pública ni mucha prensa, pero ese caso no se pudo olvidar. Finalmente, yo quiero tratar un caso especial, porque ayer Rafael Paz, en el Propuesta Semana, se refirió a un proyecto de ley dirigido hacia los niños especiales, no discapacitados, niños especiales, y ese proyecto descansa en alguna gaveta. Es un proyecto sumamente importante. La familia pobre, o una familia clase media que tiene un niño autista, eso es una cosa terrible. Estoy hablando de un caso especial de un amigo, que incluso en el escritorio del presidente está la pensión de él, que trabajó 30 años en el Estado. Y es muy difícil para una persona de pocos recursos manejar el caso de un niño autista. Entonces, ese proyecto de ley debe de aprobarse. ¿Y qué dice el proyecto, Ramón? No, yo no lo conozco, pero
establece determinadas responsabilidades del Estado con el niño autista. Así es. Porque mira, con dos cosas, salud y educación. Porque, es costoso. Sí, a veces requieren de medicamentos y de una asistencia. Y también la exclusión que hay en la República Dominicana de esos niños considerados especiales, que no tienen cabida en los centros educativos dominicanos, o en muy pocos, y los poquísimos que hay son excesivamente costosos. Muy costosos, es decir, no lo puede solventar un tipo clase media, mucho menos una persona desempleada. Dejo ahí el mensaje. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con el doctor Juan Yadó, vamos a hablar ampliamente del turismo presente y futuro.